Es muy probable que ya te hayas enfrentado al siguiente escenario que te voy a plantear y si aún no te ha sucedido, lo más probable es que en algún momento te suceda. Y es que después que has configurado, diseñado todo tu informe y los usuarios han validado que en efecto el informe cumple con las necesidades, con los requerimientos planteados, luego te piden si existe alguna manera de poder exportar esos datos del informe, bien sea en un Excel, en un PDF o en algún otro formato. En el video de hoy te quiero mostrar cómo dentro del entorno de Power BI contamos con una herramienta que nos permite estas opciones. En este caso te estoy hablando de los reportes paginados. Los reportes paginados es un servicio o una herramienta dentro del entorno de Power BI que nos permite poder exportar en distintos formatos, Excel, PDF, CSV, XML, datos que tenemos en nuestros informes. De hecho, en una de las más recientes actualizaciones de Power BI o del servicio de Power BI, se incorporaron algunas funcionalidades que nos permiten darle una configuración incluso más elegante o más dinámica a estos reportes. Te invito a que te quedes en el video y veamos, como siempre, de una forma sencilla y práctica, cómo podemos hacer uso de esta herramienta y sacar el mayor beneficio y provecho de esta. Antes de ver cómo podemos trabajar y configurar con reportes paginados, es importante hacer la siguiente aclaración. En este video vamos a ver cómo podemos construir reportes sencillos pero muy funcionales desde el servicio de Power BI. Sin embargo, al igual que como para crear nuestros informes contamos con una aplicación de escritorio que es Power BI Desktop, también contamos con una aplicación de escritorio que es Power BI Report Builder, que nos permite crear reportes paginados en una versión de escritorio. Y en esa versión, lógicamente, tenemos muchísimas más herramientas para construir reportes más complejos. Sin embargo, eso será contenido de otro video. Ahora sí, teniendo esto presente, veamos cómo trabajar con los reportes paginados. En pantalla tenemos un informe, un reporte que ya hemos configurado y que hemos subido o publicado a nuestro servicio de Power BI. Básicamente tenemos un área de filtros, tenemos algunas etiquetas, algunas visualizaciones y, como casi nunca suele faltar, una tabla donde tenemos una serie de detalles, en este caso detalles de compras. Y lo que nos piden es poder tener la posibilidad de exportar los datos que se encuentran en esta tabla. De manera sencilla, podríamos quizás sugerirle al usuario que puede venir a estos tres puntos que están en la tabla, darle clic allí, seleccionar la opción exportar datos y desde allí, con esta configuración que ya viene por defecto y que le permite exportar 150.000 filas a un archivo de Excel, poder exportar esos datos. Si le doy clic aquí en exportar, fíjense que me descarga un archivo donde precisamente lo que me va a mostrar es la información que tengo en esa misma tabla de mi informe. Acá lo interesante es que siempre aquí al final de los datos que se exporten me va a traer una leyenda que me va a indicar los filtros que se hayan aplicado en ese momento sobre la tabla al momento de exportarla. Sin embargo, no es eso lo que queremos hacer en este caso. Lo que queremos hacer es darle al usuario quizás una opción mejor diseñada, mejor parametrizada, para que él pueda hacer esa exportación. Para eso vamos a cerrar este informe, vamos a ir al área de trabajo donde tenemos nuestro informe o nuestro modelo semántico y desde aquí vamos a seleccionar el modelo semántico, puede ser tanto el modelo semántico como el informe. Vamos a buscar más opciones en estos tres puntos y aquí vamos a seleccionar la opción que nos dice crear informe paginado. Esto nos va a llevar al editor en línea del informe paginado. En este caso estamos viendo, digamos,
la nueva versión de este informe que se incorporó en una de las más recientes actualizaciones del servicio en Power BI. Antes de comenzar a configurar nuestro informe en general, vamos a entender un poco qué tenemos en toda esta área de trabajo. Para empezar, en la parte superior tenemos todo lo que es el menú, nuestro menú de opciones, menú archivo, inicio, ver e insertar, y con este botón podemos cambiar entre el modo de edición y el modo de visualización. Luego, en esta parte de aquí tenemos todo lo que es el editor del informe, que es donde nosotros vamos a construir nuestro informe paginado. Más adelante vamos a ver, aquí colocamos los campos, agregamos elementos a ese informe. Aquí en la parte inferior tenemos el panel de versión preliminar. En este panel de aquí se nos va a ir mostrando cómo va a ir quedando nuestro reporte en la medida en que nosotros vamos incorporando elementos aquí en el editor. Luego tenemos el área de filtros, que es donde se van a ir añadiendo cada uno de los campos que vamos a integrar a este reporte. Desde allí vamos a poder preconfigurar filtros o vamos a poder resumir la información por defecto, o también vamos a poder configurar parámetros para el usuario de manera que éste pueda determinar qué información quiere exportar. Y finalmente tenemos el área de datos, que es muy similar o es prácticamente igual al área de datos que manejamos desde Power BI Desktop, donde tenemos las distintas tablas y los distintos campos que conforman nuestro informe. Teniendo eso presente, entonces vamos a comenzar la configuración o la creación de nuestro informe paginado. Desde aquí, desde la web, podemos crear, y es muy importante tener esto presente, una versión muy sencilla, muy básica de nuestros informes paginados. En esta actualización se incorporó la posibilidad de que podemos insertar otros elementos a estos informes paginados diseñados desde la web. Si voy aquí al menú insertar, fíjense que tengo las opciones de insertar una imagen, un cuadro de texto, un encabezado o un pie de página. Esto, como les mencionaba, para darle alguna personalización y un diseño distinto a este informe. En este caso, por ejemplo, voy a mostrar cómo podemos agregar un encabezado. Y fíjense que aquí en la parte de versión preliminar comienza a trabajar. Entonces, en este encabezado, por ejemplo, yo quiero agregar una imagen. Voy a seleccionar aquí en imagen, puedo seleccionar desde una imagen en la web o un archivo local en mi equipo. Voy a darle aquí en archivo y fíjense que cambia la forma del mouse. Doy clic en cualquier área del encabezado donde quiera agregarlo y esto me abre las opciones para seleccionar, en este caso, la imagen que quiero. Voy a seleccionar esta imagen que tengo por acá y fíjense que aquí ya está, y aquí en la parte de abajo me empieza a mostrar cómo iría quedando mi informe. En este caso voy a reducirle un poco el tamaño, vamos a cambiarle la posición. Luego tenemos, por ejemplo, la opción de agregar un cuadro de texto. Damos clic sobre el área y podemos aquí escribir un título para nuestro informe o nuestro reporte. Esta parte tenemos también la opción de poder editar, seleccionar el tipo de letra, seleccionar el tamaño de la letra, si es en negrilla. Aquí podemos hacer todo esto. Vamos a colocarlo por aquí. Y digamos que en este caso yo quiero agregar una imagen adicional que tengo por acá guardada. Vamos a agregarla por aquí abajo y que va a ser esta línea para hacer como una especie de divisor en mi informe paginado o para separar lo que es el encabezado del resto de los datos. Vamos a dejarlo por aquí y aquí abajo, como siempre, tengo la previsualización de cómo irá quedando mi informe. Por ahora, con esto, simplemente para entender lo que podemos hacer a nivel de diseño. Voy a darle fuera el encabezado y ahora
si voy a comenzar a construir, digamos, la tabla que va a contener los datos que quiero el usuario pueda exportar. Para eso es algo tan sencillo como ir al área de datos y en este caso comenzamos a seleccionar los campos que queremos agregar en nuestro informe paginado. En este caso, por ejemplo, de mi tabla calendario quiero tomar el campo fecha y de mi tabla de compras quiero tomar los datos taller, producto, dimensión y de la tabla de medidas voy a buscar las medidas correspondientes, que en este caso, por ejemplo, es esta y esta de acá. Estos son los datos que quiero mostrar en la tabla y fíjense que aquí en la parte de abajo, si le damos clic y a la ruedita del mouse, podemos ampliar un poco para ver cómo va quedando nuestro informe. Fíjense que de momento solamente me muestra estas 3 columnas, lo cual significa que necesito hacer un ajuste en el tamaño de las columnas, así que desde acá las puedo ir moviendo, las puedo ir ajustando de manera tal que todas las columnas quepan en la misma tabla. En este caso, por ejemplo, esta columna no quiero que se llame así, entonces podemos darle doble clic y le puedo cambiar el nombre por unidades. Vamos a reducir un poco más esta columna y esta columna se va a llamar solamente importe. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer desde este editor. ¿Qué cosas no podemos hacer? Por ejemplo, centrar estos títulos, cambiarle la fuente, son algunas cosas que no podemos hacer. Aquí todavía me falta que entre la columna de importe. Vamos a reducir esto un poco más para acá. Y aquí tengo mi columna importe. Y así se vería mi informe paginado. En este caso, como tengo pocos datos, pues todo queda en una sola página. Si tuviera muchísimos más datos, y por eso se llama informe paginado, pues lo que va a hacer este informe es dividir toda esa información en distintas páginas hasta que abarque el total de los datos seleccionados. Pero con esto ya tengo una vista previa de cómo quedaría este informe. Ahora bien, si lo dejamos así como está, resulta que este informe va a cargar por defecto absolutamente toda la información que, por ejemplo, en este caso, está en la tabla de compras. Desde este panel de filtros, nosotros tenemos 2 opciones para poder reducir la cantidad de datos que se cargan en nuestro informe paginado. Una de ellas es prefiltrar, por decirlo de alguna manera, la información. Es decir, indicarle que solamente nos va a cargar unos datos específicos. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y desplegar el campo taller y fíjense que me muestra opciones de filtrado y puedo decirle, bueno, este informe solo va a contener la información del taller norte. Y en este caso, solamente mi informe cargaría la información de ese taller. El usuario no tendría ninguna opción de ver informaciones de otros talleres y no podría tampoco descargar información de los otros talleres. Por eso es muy importante que tengamos un poco de cuidado en cómo vamos a filtrar esa información. Ahora bien, otra opción que tenemos es convertir estos filtros en parámetros a través de los cuales el usuario sí pueda seleccionar cuál es la información que él quiere exportar. Voy a borrar estos filtros aquí y para hacer eso que les indico, lo que tenemos que hacer es seleccionamos cuáles son los campos que, por decirlo de alguna manera, queremos habilitarle al usuario para que él pueda utilizar como parámetros o como filtros. En este caso voy a utilizar estos 3, taller, producto y dimensión. ¿Por qué no utilizo el campo fecha? Porque igual voy a hacer aquí el ejercicio. Fíjense que si yo aquí le digo crear parámetro, le doy aquí en continuar, él aquí me va a agregar un campo fecha. ¿Bien? Pero fíjense cómo me pone la fecha. No tengo una opción de un selector desde hasta.
Y aquí, desde el editor web, no es posible hacer esa configuración. Mi recomendación es, si no vamos a utilizar campos de fecha y si vamos a hacer informes paginados relativamente sencillos en diseño, podemos hacerlo desde el editor web sin ningún problema. Ahora, si necesitamos incorporar filtros de fecha y elementos de filtrado más avanzados, entonces allí sí es necesario que trabajemos y que diseñemos nuestros informes desde la aplicación de escritorio para la creación de informes paginados. En este caso voy a quitar este parámetro y ahora sí voy a agregar los otros tres. En este caso voy a decirle que taller me cree un parámetro que es taller, le doy continuar. Le voy a decir que me cree un parámetro que es producto, le doy continuar, y el otro parámetro que es dimensión. Y en este caso, al usuario, en el informe, le van a aparecer estas opciones para seleccionar. Y en función de eso, él va a poder decidir qué información quiere o no quiere exportar. En este caso, digamos, ya aquí hemos terminado de configurar este informe, así que lo que vamos a hacer es ir al menú Archivo, que tenemos aquí en la parte superior, y desde acá vamos a darle Guardar. Esto nos va a llevar a que seleccionemos el área de trabajo y dónde queremos guardar el informe. En este caso, vamos a ponerle un nombre y le damos Guardar. Aquí nos avisará cuando ya se haya guardado correctamente. Cerramos aquí y en este caso lo que yo voy a hacer es ir nuevamente al área de trabajo principal o donde tengo mis informes y donde se guardó mi informe paginado. Fíjense que aquí puedo identificarlo bien sea por este icono o porque aquí en la columna tipo me indica que es un informe paginado. Vamos a abrirlo para ver cómo se ve. Fíjense que de momento no me muestra ninguna información. ¿Y por qué? Porque en este caso, como nosotros agregamos parámetros, los parámetros siempre son campos obligatorios, son campos requeridos. Entonces, el usuario debe seleccionar cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a mostrar este informe. En este caso, podemos seleccionar taller y decirle que nos muestre todos los talleres, que nos muestre todos los productos y que nos muestre todas las dimensiones. Y una vez que ya hemos seleccionado todos estos parámetros, ahí sí le damos en ver informe. Y fíjense que se muestra nuestro informe tal cual como lo creamos. Ahora viene la parte interesante y es la exportación. Porque desde acá, si vamos aquí en la parte superior izquierda que tenemos este botón de exportar, le voy a dar clic y miren todas las opciones de exportación que tenemos. Podemos exportar como un archivo en Excel, como un PDF, de hecho ahí tenemos dos opciones de PDF, como valores separados por coma, podemos exportarlos a un PowerPoint, a un documento de Microsoft Word, a un archivo web o a un XML. Y lo interesante de esto es que va a mantener este diseño por lo menos en todos los modelos, a excepción de los valores separados por coma. Allí solamente va a estar los datos de la tabla. Vamos a exportarlo, por ejemplo, en Excel. Y fíjense cómo se va a ver la información en Excel. En este caso, miren que nos trae nuestro encabezado y trae nuestros datos, una tabla muy bien elaborada, muy bien diseñada con todos los datos que creamos. Pero, como mostraba, también la podemos exportar en un documento PDF para posteriormente enviarlo por correo electrónico, por ejemplo. Y si le doy aquí a abrir, pues miren cómo se ve en PDF, aquí con su encabezado. Si hubiésemos agregado un pie de página, tendría un pie de página. En este caso, me agregó una segunda página. Bueno, fíjense, aquí me agregó una página adicional, ¿sí? Acá hay que hacer algunas configuraciones para evitar este salto de página, pero fíjense que va paginando la información, va dividiendo la información en distintas páginas. Luego tenemos acá la opción de, por ejemplo, un documento de Word.
y seleccionamos esta opción, entonces nos crearía un documento de Word con una tabla que va a contener precisamente esa información. Entonces, por acá tengo el documento, es una tabla que tiene la información que necesitamos. Y esas son las distintas opciones que tenemos de exportación. Desde acá nosotros pudiéramos compartir este informe con otros usuarios. Darle aquí al botón compartir y de la misma manera en que compartimos un informe de Power BI, es cuestión de agregar la dirección de correo del o de los usuarios con los que deseamos compartir este informe y luego darle al botón conceder acceso. Pero adicional a eso tenemos otra opción y es llevar este reporte paginado, este informe paginado a nuestro informe de Power BI, embeberlo allí de alguna manera. Voy a cerrar este informe, voy a regresar en este caso a mi área de trabajo y ahora voy a regresar a mi informe original de Power BI. Una vez vista esta configuración, es importante hacer un par de aclaraciones. La primera, los informes paginados no tienen una opción de compartirse públicamente, como si lo tiene un informe de Power BI. Luego, teniendo esto presente, si nosotros agregamos un objeto visual de reporte paginado en un informe de Power BI y ese informe lo compartimos públicamente, el reporte paginado no se va a visualizar, no va a funcionar. Solamente podemos hacer uso de los reportes paginados dentro del servicio de Power BI. Segundo punto que debemos tener presente. De manera unipersonal podemos trabajar los reportes paginados y podemos utilizar los reportes paginados incluso con una licencia gratuita de Power BI. Ahora, si queremos que otros usuarios puedan acceder a ese reporte paginado, si deseamos compartir ese reporte con otros usuarios, allí ya es necesario entonces evaluar el tema de licencias, bien sea una licencia Pro o una licencia Premium por usuario, y de esa manera poder darle acceso a esos usuarios al reporte paginado. Y lo que vamos a hacer acá es que esta tabla que tenemos aquí, vamos a reemplazarla por nuestro informe paginado. Es decir, aquí va a estar nuestro informe paginado y desde aquí nuestros usuarios van a tener la posibilidad de hacer la exportación de estos datos en cualquiera de los formatos que ya vimos. Voy a venir aquí a la parte de editar y aquí tengo dos opciones. Puedo eliminar esta tabla, por ejemplo, seleccionarla, eliminarla, y para agregar mi reporte paginado, lo que voy a hacer es venir aquí al panel de visualizaciones y buscar esta visualización que está aquí, que es la visualización de informe paginado. Yo le puedo dar clic y aquí me va a dar dos opciones. Una es crear un informe paginado y la otra es conectar con el informe paginado. Y la otra opción, que es lo que voy a hacer aquí para no tener que quizás reconfigurar algunas cosas, es selecciono mi tabla y cambio la visualización. Voy a decirle que esta tabla, su visualización va a ser un informe paginado. ¿Esto para qué? Para no tener que reconfigurar otra vez el tema de las columnas. Selecciono aquí y fíjense que me muestra la misma información. ¿Quieres crear un informe paginado o conectar con el informe? En este caso, yo le voy a decir conectar con el informe porque ya está creado. Y lo que va a hacer acá es mostrarme los distintos informes paginados que yo tengo cargados en mi servicio de Power BI. En este caso, es este informe que se llama Reporte Compras. Lo selecciono y como aquí yo definí unos parámetros, ¿se acuerdan? Que son esos campos a través de los cuales el usuario va a poder filtrar. Él me dice que tengo que establecer cuáles son los parámetros. Voy a darle clic. Y él aquí, ahora lo que va a hacer es decirme, bueno, existen estos parámetros. Taller, producto y dimensión. ¿Qué tengo que hacer? Indicarle en mi tabla, en mi informe de Power BI, cuál es el campo que está asociado a este parámetro.
En este caso, para el parámetro compras taller, el campo de Power BI que está asociado para eso es el campo taller. Fíjense que él aquí me está listando justamente estos mismos campos que yo tengo aquí. Entonces es cuestión de seleccionar esos campos. Para el parámetro producto es el campo producto y para el parámetro dimensión es el campo dimensión. Y aquí le doy ver informe. Y miren cómo cambia mi visualización. Y fíjense, me muestra mi informe tal cual con el encabezado y los datos. Acá es importante que hagamos lo siguiente. Vamos a ir a las opciones de formato del elemento visual. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esta opción. Permítanme ampliar acá un poco para que se vea bien. Aplicar filtros de forma automática. Vamos a ir a esta opción que está aquí y vamos a marcarla, vamos a activarla. ¿Esto con qué fin? ¿Con qué propósito? De manera tal que estos filtros que nosotros tenemos aquí actúen sobre nuestro informe paginado. Por ejemplo, si yo tengo aquí, permítanme despliego, ahora regresamos. Si yo selecciono aquí taller norte, entonces debido a ese ajuste que hicimos, ahora aquí se va a ajustar conforme a esa configuración. Y una segunda configuración que podemos hacer, es opcional, es definir. Fíjense que si voy aquí en exportar, tengo todas las opciones de exportación, pero desde acá nosotros podemos definir qué formatos queremos dejarle habilitado al usuario. No necesariamente debemos dejárselos todos. Para ello, seleccionamos la visualización de informe paginado. Vamos a la parte de visualizaciones, formato, y aquí vamos a desplegar este menú que dice exportar. Y aquí nosotros vamos a marcar, vamos a seleccionar cuáles son los formatos que queremos dejarle habilitado al usuario. En este caso, por ejemplo, voy a deshabilitar todos estos y voy a dejarle al usuario, por ejemplo, que solamente pueda exportar en Excel o en PDF. Solamente eso. Y fíjense que aquí entonces, al momento de darle exportar, solo puede tener estas dos opciones. Comprimo acá y vamos a guardar estos cambios, darle guardar. Y ahora el usuario va a ver el informe de esta manera. Y a partir de este momento, nuestros usuarios van a poder descargar o exportar sus datos desde Power BI utilizando esta opción. Confío en que este video te va a ser de muchísima utilidad y te va a permitir avanzar en tu proceso de aprendizaje, de conocimiento, en todo lo que tiene que ver con el mundo de Power BI. Recuerda darle me gusta y, más importante aún, compartir este contenido para que llegue a muchísimas más personas y también se puedan beneficiar de él. Si es la primera vez que estás por aquí por el canal, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que te puedas beneficiar de todo el contenido que estamos generando semanalmente. No siendo más por el momento, nos vemos en un próximo video.